Iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo. Hoy día en un episodio especial, por así decirlo, justo celebrando el Día del Padre en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y bueno, aprovechamos de saludar a todos los padres que nos están viendo y que disfrutan de este podcast. Hoy día continuamos con nuestra serie, como es de costumbre en esta serie, un nuevo profeta. Y nos acompaña nuestro pastor Gabriel. Pastor, si quiere ahí saludar a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, seguimos avanzando en esto de los profetas, no es liviano para nada, no. Es como cuando estáis predicando cosas como heavy, así como el libro de Amós. No es como, no es como decir, no sé, pues tengo una predica especial para el Día del Padre. Sí. Este es como los medios palos. Pero quizás es mejor, ¿no? Porque el versículo de apertura fue así letal. Yo creo que todos quedaron. Sí, como, ¿qué pasó? ¿Está en la Biblia? Claro. No, es heavy. Pero quizás es bueno como conectarlo con el Día del Padre, porque si soy bien honesto, los papás yo creo que tienen, si son cristianos y la familia tiene esa bendición de tener un papá cristiano, pueden llevar así como el pulso o no sé, pueden como guiar a la familia, es como su rol, como realmente impulsar, animarnos a más. Obviamente hay diferentes roles en ese sentido de la familia, pero yo siento que los papás muchas veces lo han dejado de lado, ese rol como de ser alguien que impulsa, que anima a la familia a buscar de Dios. ¿Cachai? De hecho, cuando leíste el versículo, recordé mucho los primeros podcasts cuando mencionamos que el profeta era casi el encargado de recordar la voz de Dios en el pueblo, los principios que Dios había dejado. Y cuando leímos ese versículo de inicio fue así, bueno, un palo para todos. ¿No? Sí, pero fue duro en el sentido de... Y ahí dije, wow, qué profeta que recuerda los principios de Dios al pueblo principalmente. Y eso lo encontré mortal. Y de entrada. Sí, pues yo creo que de repente pasa, colgándonos de la analogía del padre y todo, que igual en la casa todos nos conocen. Claro. En la casa somos quienes somos. Y eso puede ser bueno y eso también puede ser muy malo. Claro. Entonces, en esta idea de una religión que sirve o que es útil, versus una cosa que es para aparentar, la idea de lo que hablábamos. O sea, Dios, ¿por qué les dice que volviendo al versículo de inicio, o sea, ¿por qué me cargan tus canciones? ¿Por qué me apesta tus ritos religiosos? Es porque no significan nada. Entonces, el desafío que nosotros estamos planteando para todos es que nuestra fe vaya de acuerdo con nuestro estilo de vida. Totalmente. Y en la casa es el lugar, el epicentro de fe y vida. Claro. Porque ahí no podemos engañar a nadie. Exacto. Sea, ahí es como, no, en realidad no nos hablamos, ¿cachai? Así como nunca ayuda a ordenar la casa, jamás, no sé, nos sentamos todos juntos a comer, ¿me entendí? Entonces, creo que es potente. Sí, pues al estar fracturada un poco la familia y lo que Dios anhela para la familia, es difícil para los hombres como liderar, porque es como que en muchos sentidos uno se siente que falla o que, ¿me entendí? Sí. Yo creo que eso lleva a una pasividad que es negativa y que ninguno de nosotros es perfecto. Claro. Y Dios siempre está mostrando mucha misericordia, ya sea a su pueblo o a la iglesia. Entonces no es una cosa que tenemos que ser perfectos, pero es un anhelo, es una orientación, es un deseo, es un para acá vamos. Y claro, y esto de proponer y llegar con una máscara y tener una falsa como religión, a Dios no le agrada. Yo creo que temazo ese en muchos aspectos. Yo creo que podríamos estar horas hablando de eso, sobre todo porque, bueno, hace un tiempo escuché una frase que era: la verdadera religión es la que se practica en la intimidad. Y es donde aflora todo. Y recorriendo y volviendo quizás al ejemplo de familia, de padre, incluso aplicándolo a personas, tu intimidad es muy importante para Dios. Y lo que tú practiques en tu intimidad es lo que realmente estás siendo devoto. Y de ahí florecen muchas otras cosas. Y bueno,
Bueno, Jesús en el Sermón del Monte, cuando van a orar, no lo hagan de esta forma, mostrando algo. Claro. Háganlo en su casa, en puertas cerradas, ¿cachai? En intimidad. Claro. Santiago dice, la religión verdadera y sin mancha, tiene que ver con ayudar a los huérfanos, a las viudas, necesitados. Entonces, Amós va al hueso. Eso. Contra Más que al el hueso. espíritu, como que rompe los huesos. Sí. Contra el espíritu de religiosidad, porque él es un outsider, es un tipo que en realidad no le afecta nada hablar. Claro. Porque muchos de los profetas o venían de un grupo de profetas o como que se habían preparado en alguna forma, trabajaban para el rey, o sea, claro, o trabajaban en el templo. Y el rey era alguien que podía igual decir, oye, tú ya no trabajas acá. O sea, claro. Entonces, como Amós es este personaje que tiene su propia forma de ganarse la vida, ¿cierto? Era un pastor, tiene higueras, no se sabe si era como un empresario medio exitoso con eso, claro, o si realmente vivía con lo justo y tenía ovejas y higueras. O sea, creo que hay opciones de que podría ser en cualquier dirección. Aún así, llega un momento como que los sacerdotes y la gente de ahí le dice como, oye, ándate de aquí. Claro. Y él dice, perfecto, me voy y sigue profetizando porque en el fondo yo no tengo que caerle bien a nadie. Exacto. Entonces Amós llega con un mensaje que es clave, que desafía en ese momento al pueblo de Dios. Es potente. Yo a modo muy general, quizás lo anoté por acá, y bueno, lo mencionaste, no alcanzamos a estudiar todo el libro, por razones obvias. Hay mucho más capítulos y mucho más contenido. Es una historia súper interesante. Creo yo que aquí vemos un profeta hecho y derecho, así que no le importaban los comentarios de los demás, solo se lanzó. Claro. Y a modos generales, aquí lo tenía anotado y lo invitamos igual a leer el libro entero. Temas principales del libro: justicia social, hipocresía religiosa y juicio divino, en aspectos muy amplios. Y ahora, pero bueno, y sé que el tema de la religiosidad, bueno, aquí va el paréntesis, nos saltamos la pregunta de la prédica en un minuto. Yo creo que ya pasó más de un minuto, vamos a hacer la excepción hoy día de la pregunta, pero saldrán más interesantes. Un especial del Día del Padre. Sí. Especial del Día del Padre. Sí, que igual la comida estuvo buena, o sea, estábamos todos los padres felices. Pero bueno, volviendo un poquito al tema que veníamos conversando sobre la religión, que el profeta le da duro a ese tema en un punto, y dentro de la prédica se mencionó un punto muy interesante, que era: no porque creas en lo correcto vas a hacer lo correcto. Y ahí yo, liquidado, peinado para atrás, todo, dije, wow, así ya no habían quebrado los huesos, aquí ya quedamos sin espíritu. Pero lo encontré buenísimo. O sea, cuántas personas, y me incluyo en ciertos momentos, por hasta ocupar de chapa el hecho, no, es que yo no miento porque voy a la iglesia. O como que uno se justifica en el sentido como que, no, yo soy cristiano, creo en Dios, entonces ya solo por eso deberían confiar en mí, o mi voz tiene más peso sobre otras personas. Se le puede dar distintas aristas en este sentido, pero... No, y lo que decías tú incluso se aplica no solo de cristianos versus personas que no lo son. Claro. También se aplica mucho en como yo soy evangélico. Yo soy evangélico de tal lugar. Claro. Entonces, caemos en un juego a veces de creer que en realidad nuestra iglesia tiene la verdad más verdadera que toda la otra iglesia, ¿cachai? Y es heavy, o sea, obviamente nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo y trabajamos y estudiamos la Escritura y estamos en un proceso, pero no es para decir, como yo voy a esta iglesia que tiene una sana doctrina, yo claramente me comporto bien, ¿no? O sea, no te garantiza nada. Exacto. Y en el fondo es muy fácil aparentar cosas, es muy fácil llegar y no sé, es como no tener ese corazón quebrantado cuando hemos fallado, y porque eso requiere como
confesión de pecados, ¿me entendí? Cosas que para la iglesia primitiva, ¿sabes qué? Eran importantes. Esencial. Eran importantes y nosotros, yo creo que lo hemos perdido. Sí. Y sería una bonita práctica en el fondo de poder tener gente en nuestras vidas, porque no todas las cosas las vaya a querer ventilar con todo el mundo, pero sería importante porque cuando confesamos pecados, soltamos, nos permite como no aparentar, sino que en realidad ser honesto. Exacto. Y hay mucha libertad en eso, pero como creemos que tenemos que venir a mostrar lo mejor de nosotros, nos cuesta mucho. Quizá a veces nos tomamos a pecho ser la luz del mundo o ser la sal del mundo, que es bueno, está bien, pero quizá hemos perdido la verdadera interpretación un poco de todo esto, ya que a veces, tú, yo y quizá millones de personas han vivido estas situaciones complejas con personas. A mí me ha tocado a veces que he conocido personas que me dicen antes de su nombre, su cargo, y sobre todo su cargo dentro de la iglesia, y es como, qué bueno, pero ¿cuál es tu nombre? Como que igual quedo así como... Sí. Creo que es algo, como tú dijiste, que tenemos que retomar de la iglesia primitiva. Y yo creo que el profeta anterior lo estudiamos y lo dijo, y quizá aquí en un momento lo retomemos. La verdadera importancia, lo que más le importa a Dios, es la intimidad de nosotros. Es más que el corazón quebrantado, claro. El arrepentimiento, claro. Eso es brutal. Y quizá qué lindo como que ya 2 profetas nos van encaminando en esa idea, en ese camino de un verdadero arrepentimiento y un corazón abierto. Y bueno, la razón que este mensaje, me temo que va a ser muy recurrente en los profetas, es que... Sin spoiler. Claro, y Israel llegó a ser una nación de expertos en religión. Expertos, o sea... Estamos hablando de que eran tipos que profesionales de la religión. Y de hecho, cuando llega Jesús, en un momento ya lo que él es, lo que él representa, como él desafía este mismo espíritu de religiosidad, hace que este grupo de profesionales religiosos esté tan molesto con él que lo quieren matar, literal. O sea... Bueno, de hecho, lo llegan a matar. Pero si te fijas, lo tratan injustamente. Le hacen un juicio de noche. Claro. Entonces, viene el fin de semana más importante, que es la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Entonces, ellos todos están pensando, tenemos que apurar, ya, juicio de noche, después lo llevan al otro día en la mañana, juicio en la mañana, pero ellos no entran porque no quieren tampoco como estar como inmundos o sucios, por decir así. No quieren tener que purificarse, porque luego, ¿cierto?, quieren poder tener una cena junto a la familia del día sábado. Claro. Entonces lo llevan frente a un romano, en este caso, para asegurar y apurar que no esté como detenido, sino que lo quieren matar rápido, y lo quieren matar y sacar de la cruz antes de que caiga el sol, para que se puedan ir a comer su cena religiosa con su familia. ¿Cachai, no? Sí. Entonces, las personas expertas en religión están súper dispuestos a doblar las reglas cuando a ellos les conviene, porque ellos son justos en sus propios ojos. Claro. ¿Cachai? Entonces, si tú ves lo que ese grupo de religiosos profesionales logra, y yo tengo que tener cuidado, yo soy pastor, entonces fácil puedo caer en el grupo de religiosos profesionales, entonces tengo que cuidarme y no decir, es que en mi caso no aplica, es que lo voy a hacer de esta forma porque yo soy el pastor, ¿me entendió, no? Entonces es un temazo, o sea, tú tienes que, lo que ellos hicieron cuando, de verdad, o sea, lo que hacen con Jesús, si lo ves paso por paso, las injusticias, la forma que manipulan, las cosas que son terribles. Sí. Y eran los líderes religiosos del mismo pueblo de Israel del cual estaba hablando Amós. Entonces uno dice,
igual me cuadra. Claro, es brutal como en esta historia vemos cómo la religión nubla mucho el sentido de las decisiones de las personas. Sí. Y justo, bueno, gran temazo en la prédica fue el concepto de la justicia. Se habló mucho de la justicia y qué es lo que sucedía cuando el hombre empezaba a tomar justicia y cuando el hombre empezaba a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, yo creo que hay un contexto amplio ahí, pero es brutal. O sea, cuando ese poder, llamémoslo así, cae en manos del hombre, o sea, se pudre todo y todo se desborda, por así decirlo, y no hay un sentido común sobre lo bueno y lo malo. O sea, fue un punto igual bueno, quizás no nos explayemos, no nos vamos a poder explayar mucho más, ahí invitamos a que puedan revisar la prédica y todo, pero el concepto de justicia, que es algo que siempre buscamos, como no, bueno, voy a parafrasear, pero justicia divina, que Dios tiene la última palabra, claro, un sinfín de cosas así, pero después del otro lado tenemos al ser humano haciendo justicia con sus manos y el discernimiento, y él decidiendo lo bueno y lo malo. Claro. Y ahí, bueno, diste unos ejemplos muy buenos en relación histórica, o sea, en el relato bíblico leímos ahí en todos como comunidad la historia, o sea, el contexto cruel de una guerra, lo que sucedía, o sea, era algo brutal, y un paralelo increíble era de que, o sea, eso es brutal el relato, pero desgraciadamente vivimos y hemos vivido históricamente los mismos relatos, o sea, la historia sigue repitiendo cuando el humano va tomando las decisiones. Claro, esto está escrito 750 años antes de Cristo, aprox, ahí, pequeño rango de margen, pero imagínate que como que el profeta empieza a nombrar así como este juicio a las naciones y es por la atrocidad del nivel de violencia, ¿me entendí? Y guerra, pero no es, o sea, no es la guerra en sí misma, porque la guerra ya es súper dura, claro, es terrible, pero ya cuando a eso le agregas como un nivel de brutalidad, a Dios ya es ofensivo así a otro nivel y las personas, ¿cierto? Hay este llamado a que les va a caer la teja. ¿Es el juicio para ellos? Sí. ¿Por qué? Y lo hablamos un poco en la prédica. Porque dentro de la idea de la humanidad, o sea, somos creados a imagen de Dios. Sí, totalmente. Entonces, cuando no podemos ver nada de Dios en la otra persona, es cuando, y además esta idea de tomar las decisiones y determinar yo el bien y el mal, de verdad que nos comportamos como animales, como verdaderas bestias. O sea, ahí mi gran argumento porque yo creo que somos creación de Dios es porque si nosotros vemos dos perros matándose así, tratamos de separarlos. Claro. ¿No? Y, ¿me entendí? No queremos que lleguen a literalmente matarse. Claro. Pero vemos líderes de potencias mundiales, ¿cierto? El día de hoy, así, pero en luchas que parecen de perros, ¿cierto? Y es como, es terrible, oye, estás actuando como una bestia. O como espectadores, principalmente, viendo cómo todo sucede. Claro, como espectadores es duro porque tú decís qué puedo hacer, pero cuando, o sea, yo lo he visto en todo ámbito, sí, en una pichanga también, o sea, hasta que darse golpe hasta el que gana, el que deja knockout al otro, o sea, claro, pero ¿entendís como como el desenfreno del ser humano frente a esta violencia, ¿me entendí? Entonces, claro, en este caso no era hasta dejarlos knockout, era ya cosas horrorosas. Qué interesante un poco lo que dijiste, es como nosotros creación de Dios, y ahí lo pienso un poco, dentro de nuestro ADN viene como esta idea del bien, del mal, y qué triste cuando se pierde, como lo pierdes, como que perdieras tu propia esencia, perdieras algo tuyo dentro que se desalineó y se fue, y como que ¿cómo sucedió? ¿Cómo llegué a eso? Como que cuando iniciaste, o sea, lo pienso y digo, wow, o sea... Como que dentro de lo que tú ves en la creación, a pesar que estamos en un mundo caído y afectado e infectado por el pecado, aún así, este juicio a las naciones que rodean a Israel es porque se pasaron por 2 kilómetros, ¿cachai? Claro. Es como una cuestión, de verdad que es brutal, porque es como que
como que el orden creado y lo que tú ves te debiera, como que en tu corazón, ¿cierto? Como que existe todavía una parte como que te dice que eso no está bien, ¿cachai? O sea, más allá de que yo quiero que mi país le gane a tu país, porque, Claro. ¿cierto? Porque por la razón que haya sido, territorio, recursos, ¿me entendí? Pero llega un momento que es como, bueno, si te llevaste locos prisioneros, es suficiente, después los vendís, los cambiáis, pero estos reyes habían sido, o líderes habían sido brutales, y a Dios le pareció muy mal. Exacto. Entonces ahí está, claro, este amor por la creación, y por qué no te das cuenta de algo que en realidad debieras saber en el fondo cuándo parar, y es una muestra de la maldad humana desenfrenada. Claro. Y deberías actuar. Quizás, bueno, cerrando un poco la idea y el podcast, en realidad no quería dejar pasar esta idea que fue parte del principio de la predica, que fue como este pueblo feliz clamando por el regreso Que venga el día del Señor. que venga el día del Señor, todos felices esperando para la solución de todos sus problemas, pero la verdadera idea era de que, oye, si llega el día del Señor, ustedes van a ser los primeros en ser como juzgados y juzgados. Sí. Bueno, ahí, claro, parte, capítulo 1 y 2, juicio a las naciones, y el juicio a Israel es el triple de largo. Sí, o sea... Y sin haber hecho cosas quizás tan horrorosas. Pero ellos eran una familia que había sido escogido con un plan, con un propósito. Ellos sabían más. Entonces, la idea es como cuando tenemos ciertos como privilegios en el sentido de haber entendido cosas de Dios, haber recibido, ¿cierto? Porque Dios los bendice, Dios los levanta. Si ellos no existen, no son una familia que se forma a partir de una pareja que no podía tener hijos, ¿cachai? Claro. Entonces, Dios es todo. Entonces, cuando ellos no son capaces de darse cuenta de eso, de atribuir, y cuando ellos se comportan como las otras naciones, para Dios es más ofensivo en algún sentido, y el juicio les cae más heavy a ellos. Totalmente. Y claro, Amós dice, ustedes como que están esperando el día del Señor, cuando Él va a juzgar el pecado, ¿cierto? Y todo esto, y ese día no va a ser de luz para ustedes, va a ser de oscuridad. De hecho, en un podcast anterior lo mencionamos o lo conversamos de que el pecado, o sea, el pecado es pecado como lo conocemos, pero también es aún peor cuando tú conoces la verdad y no actúas en pos de esa verdad. Es como algo muy brutal. No recuerdo en qué capítulo fue del podcast, y la predica igual se mencionó, pero me lo imaginé de esa forma, como que pueblo reconocido, o sea, creyendo de que en el día del Señor todo se va a solucionar, pero wow, te van a dar con todo y más en ese día. Claro, es que en el fondo nosotros como que tenemos que tener ese cuidado de que todo lo que hemos recibido es por gracia. Por lo tanto, yo no apunto el dedo. O sea, puedo levantar la voz cuando cosas no están bien y tratar de ser una voz profética o un agente de cambio en mi país, en mi barrio, no sé, en lugares, sí. Pero nuestro corazón no puede ser un corazón así como que anhela así como profundamente esa venganza porque esas personas... Porque en el fondo tenemos que poder vernos a nosotros mismos en eso, y ver que nosotros no es por mérito. Así como ese pueblo de Israel no es por mérito, es el punto. Sí. Ustedes no eran una gran nación, ustedes eran insignificantes y Dios hizo todo. Exacto. Y esa es la idea, que nosotros es lo mismo. Dios es quien hace todo, y por lo tanto nosotros no podemos ser gente como creída con nuestra relación con Dios. Tenemos que ser gente súper agradecida, gente humilde, gente que con confianza, sí, gente con actitud, sí, pero no es una actitud así condenatoria de la forma quizás que los profetas condenaban. Claro. Creo que nuestro rol es otro. O sea, igual, insisto, podemos alzar la voz. Jesús tuvo momentos de mostrar incluso un enojo, ¿cierto? Que relacionado a estos mismos temas de los profesionales de la religión, haciendo muy difícil que otros se acercaran a Dios. Entonces, sí. Bueno, cerrando el podcast, familia,
bueno, no sé si mencionar esta frase porque va a dar mucha más conversación, pero quería mencionarla rápidamente. La religión es un esfuerzo, pero la salvación es un regalo que el único requisito es recibirlo por fe. Sí. No sé si cierra el podcast porque queda mucho por conversar, pero familia, los invitamos a que sigan conversando en sus grupos de conexión, con sus familias, ahí en sus hogares. El libro está buenísimo, hay mucho más que conversar y dialogar. Y bueno, pastor, palabra al cierre ahí a los que nos ven y escuchan. Bueno, un desafío, el libro de Amós, 9 capítulos, léanlo, tiene diferentes momentos, utilicen los recursos también de Proyecto Biblia, que hace unos bosquejos súper buenos para entender, esta es la intro, sí. Este es súper bueno, pero con esa idea que tú compartías de como la religión como esfuerzo humano versus la gracia de Dios como un regalo, igual fue heavy. A mí me confrontó esta semana el hecho de que, no sé si me voy a arrepentir de decir esto. Podemos editar. El hecho de que la religión, en ese sentido, donde es el ser humano como intentando escalar una montaña para llegar a Dios con su propia fuerza, claro, en realidad es malo. Y eso es heavy, porque uno a veces escucha mucho, es así como a ese chico le hizo bien la religión, como que porque se ordenó un poco y porque ahora se comporta mejor. Y al final es como... que dejó de carretear, claro. pero pudo dejar alcohol o pudo dejar, no sé, alguna cosa que le hacía daño. Pero lo que Dios propone, claro, los efectos de la gracia y un verdadero encuentro con Dios van a hacer todo eso, van a permitirte reorientar tu vida de manera radical, pero van a hacer mucho más, o sea, van a transformar tu vida no desde tu comportamiento, sino desde tu ser. Y ese cambio así en el interior de mi ser ya no es... Sí, nosotros vamos a la iglesia porque es lo que hacemos los domingos. Claro. No, ¿cachai? Entonces, la religión así vista como un esfuerzo humano para lograr cosas, para mí ya no es atractivo. La mayoría de las religiones intentan eso, que tú por tus propios méritos terminas logrando algo y me lo merezco. Claro. En cambio, la gracia de Dios es una locura. Sí. Es una locura, bro, y te hace como que te quiebra todo. O sea, no te podéis jactar, no te podéis quebrar, no te podéis... Entonces ya pasas a ser como un siervo de este Dios por amor, por agradecimiento, sin pedir mucho a cambio. O sea, es como que cambia todo totalmente y nos permite enamorarnos de Jesús como un rey que en realidad no tuvo nada de lo que uno pensaría que un rey va a tener. Sin embargo, es el reino más grande de todo el mundo, que sigue avanzando. Los otros reinos han desaparecido, el reino de Jesús sigue vigente y gente loca como nosotros sigue hablando de esto y dedicando nuestras vidas como esto. Así que les animo a seguir creyendo en este reino de Dios, ¿cierto? Esto que Jesús nos vino a mostrar y es muy lindo como ver cómo todo esto se cumple en Jesús. Totalmente, buenísimo. Bueno, está más que decir que no se va a editar esa parte, queda. Sigue buenísimo. Familia, cuídense y bueno, nos vemos en el siguiente podcast.